Hola amigos, hermanos, sean bienvenidos a mi canal una vez más. Jennifer Aguilar les saluda y el pastor Roberto Aguilar. Dios les bendiga. Mi esposo. Así que tenemos a este invitado muy especial para que nos pueda hablar de lo que es los dones del Espíritu. Y esta tarde, o bueno, no sé si lo van a ver de noche, pero realmente vamos a aprender mucho de lo que son los dones del Espíritu, ya que es algo muy fundamental que ustedes y yo lo tenemos que manejar, o mejor dicho, conocer bien. Así que les dejo al pastor para que pueda él aportarles la palabra en esta preciosa tarde. Bueno, que Dios les bendiga. Siempre es un gusto poder dirigirnos hacia ustedes, un privilegio enorme. Y como dice mi esposa, ¿verdad? Queremos compartir un tema que es bastante interesante, ya que la iglesia ha ido desenfocándose sobre esta parte que encontramos nosotros en la Biblia, y la encontramos en Primera de Corintios capítulo 12, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y le dice de la siguiente manera. En el versículo 1, él le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo le escribe en 1 Corintios 12:1, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces él le recuerda un poco la función que cada miembro tiene en la congregación, y debido a eso viene él y recalca y les explica un poco acerca de lo que el Espíritu Santo hace en la vida de la iglesia. Entonces nosotros entendemos que hoy en el tiempo que vivimos es un tiempo donde el Espíritu Santo sigue moviéndose, el Espíritu Santo sigue usando a la iglesia, el Espíritu Santo sigue manifestando sus dones. Y esa es la razón por la que queremos compartir con ustedes esta enseñanza, ya que encontramos que Pablo exhorta y dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones. Y me atrevo a decir de que hay algunos que quizás no conocen muy bien de lo que estamos hablando, desconocen quizás acerca de lo que se trata los dones del Espíritu. Y cuando hablamos de la palabra don, significa un regalo. Entonces son los regalos que Dios le da a la iglesia por medio de su Espíritu Santo, los dones que manifiesta, los regalos que manifiesta para cada miembro, para cada congregación, y como dice la carta a los Corintios, de que es para el provecho de la iglesia. Entonces es importante que nosotros le demos un enfoque especial al Espíritu Santo, ya que es a través de la iglesia es donde el Espíritu quiere obrar, el Espíritu quiere manifestarse para poder bendecir la vida de las personas. Y yo encuentro acá que en el versículo 7 de 1 Corintios 12 dice de la siguiente manera: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y comienza a describir cada una de las manifestaciones que son dadas a la iglesia para que sean de provecho. Y dice el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el énfasis en sí tiene que ver con el Espíritu Santo. El énfasis en sí para nosotros es tan importante que nosotros le demos el lugar, el espacio que el Espíritu Santo necesita en nuestros corazones, ya que a través de nosotros la manifestación del Espíritu es para provecho incluso a los que no son creyentes, para que puedan ver la manifestación del poder de Dios, y de igual manera la iglesia para una edificación aún más firme, más sólida para cada miembro de la iglesia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Darle el lugar al Espíritu Santo. Y en este caso yo me quiero detener en un punto bien importante, y es que necesitamos anhelar al Espíritu Santo. O sea, dice un pasaje en Lucas capítulo 11 de que Jesús está enseñando a orar, y dentro de esa enseñanza Él está explicando de que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a los hijos,
dice él, cuánto más vuestro Padre Celestial dará, oiga bien, dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Entonces, si nosotros pedimos la manifestación del Espíritu, deseamos, anhelamos, queremos más de su presencia, más de su Espíritu, ahí es donde viene la activación para cada uno de nosotros, donde el Espíritu va a tener el lugar que le corresponde. Y por eso es que dice, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quienes se lo pidan. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pedirlo, entenderlo, conocerlo, para poder buscar, anhelarlo y pedirlo. Y es ahí donde viene la manifestación. Y aquí encontramos nosotros que son las manifestaciones del Espíritu. Como en la primera dice que es palabra de sabiduría. El primer don que nosotros encontramos es palabra de sabiduría, que es la capacidad dada por el Espíritu para saber algo en determinada situación y poder darle también ¿cómo decirle? La salida, saber cómo actuar en determinados momentos. Pero son palabras que vienen de parte de Dios, como el caso de José. Si usted recuerda, en la Biblia, José fue un muchacho que interpretaba los sueños. Y cuando hubo un sueño dado a Faraón, él lo interpretó, y la interpretación era que venía un tiempo de hambruna, y entonces él tenía que acudir al Espíritu para poder tener la sabiduría de qué tenía que hacerse en ese tiempo. Y recuerde usted que habían unas vacas gordas y unas vacas flacas, y que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, y eso decía que iban a venir un periodo de tiempo donde iba a haber mucha abundancia y luego venía un tiempo de escasez. Entonces la sabiduría de Dios actuó en la vida de José, dando a conocer qué es lo que se tenía que hacer. ¿Y qué hicieron? Dice que quintaron la tierra en los años que hubo abundancia, quintaron la tierra, recogieron la quinta parte de todas las cosas y lo fueron almacenando. Debido a cuando ya venía ¿cómo se llama? La escasez, ellos tenían cómo sostenerse. Si usted lee la Biblia, muchos llegaban a Egipto y allí compraban granos. ¿Por qué? Porque ellos tenían, por medio del Espíritu Santo, José había interpretado sueños y se le había dado sabiduría. De la misma manera encontramos otro don, que es el don de palabra de ciencia. Es la revelación, es una revelación, un conocimiento dado por el Espíritu de alguna situación que se ha vivido. Por ejemplo, Hechos capítulo 5 menciona el caso de Ananías y Zafira, que dice que ellos eran esposos, vendieron un terreno, vendieron una heredad, y dice que se pusieron de acuerdo en decir que en tanto era el precio que habían vendido la heredad. Cuando llega Ananías donde Pedro, le dice Pedro, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Y qué dijo Ananías? Sí, en tanto. Viene Pedro y le dice, ¿por qué permitiste que tu corazón fuera y tentara al Espíritu de Dios? ¿Y qué pasó? Inmediatamente cayó muerto. Porque dice, Pedro conocía por el Espíritu Santo, se le había dado palabra de ciencia, un conocimiento de lo que había sucedido. Él, por el Espíritu, había conocido que Ananías y Zafiro se habían puesto de acuerdo en mentirle a los apóstoles, porque ellos querían traer el dinero. Una parte la habían tomado ellos y otra parte la iban a presentar ante la iglesia. Pero el error ahí fue que mintieron. Por eso Pedro les dice, la heredad era tuya, vendido igual, el dinero era tuyo, pero el problema fue que mintieron. ¿Y quién le reveló a Pedro? Fue el Espíritu Santo. Es palabra de ciencia, y eso es lo que nosotros necesitamos que actúe en nuestra vida. Dice que a otro es dado fe. Esta fe es la capacidad de que usted y yo podamos tener para, como dice la Biblia, mover los montes. Y cuando podemos mencionar otra vez a Pedro, en Hechos capítulo 3, donde surge un milagro. Y dice que había un hombre que era cojo de nacimiento, era puesto en el templo para pedir limosna. Y dice que cuando se acercaba a Pedro y Juan, que habían llegado a orar, este hombre esperaba recibir algo de ellos. Y Pedro le dice, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Y le dice, en el nombre de Jesús, levantate. Dice que al instante al hombre se le restablecieron los pies, los tobillos, y comenzó a saltar. ¿Qué sucedió ahí? Una fe que tenía Pedro, era tan grande esa fe que él sabía lo que iba a suceder con solo decirle, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levantate.
tenían tanta fe en el nombre de Jesús que aquel hombre se le restablecieron. Era cojo de nacimiento. Un milagro, algo extraordinario sucedió por la fe de Pedro, por la fe de Juan. Por eso ellos dicen que fijando en él los ojos, le digo, míranos, no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y así fue. Entonces esa es la capacidad que el Espíritu Santo da a la iglesia. Imagínense cada uno de nosotros teniendo la manifestación del Espíritu para provecho. Y también encontramos a otros el hacer milagros, el de profecía, el de hablar en otras lenguas, diversos géneros de lenguas, que son los dones que el Espíritu quiere darle a la iglesia. De la misma manera, otro que interprete las lenguas, porque 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas tiene que pedir a Dios poder interpretarla, porque el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que le interpreta edifica a la iglesia. Por eso es tan necesario que hubiese alguien que interpretara, y si es el mismo que habla en lengua, mucho que mejor. Así que qué bendición tendríamos nosotros en la iglesia, porque el hablar en lengua, dice que el que habla en lengua habla misterios por el Espíritu. Se hablan misterios. Es tan importante. Y de igual manera dice el de discernir los espíritus. Amén. Encontramos nosotros a Pablo cuando dice de que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y cada vez que me veía a Pablo, casi que todos los días, ella gritaba y decía, estos son hijos del Dios Altísimo, a él oído. Y Pablo entendió que había un espíritu en esa mujer y discernió ese espíritu, y dice que pasados los días, que esta mujer todos los días decía lo mismo, Pablo entendió y dice que reprendió a ese espíritu. Por eso es tan importante que en este tiempo la iglesia podamos tener las manifestaciones del Espíritu para el provecho nuestro, para edificación nuestra, y tener una fe firme y sólida, y de la misma manera poder bendecir a otros, bendecir a los demás, que a través de los milagros Jesús dijo, si no creen por la palabra van a creer por los hechos. Jesús dijo, mayores cosas que estas haréis. Entonces Dios nos ha dado a nosotros promesas tan importantes, pero todo es a través del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros? El bautismo, la llenura del Espíritu Santo, el ser revestidos de poder, el ser investidos del poder desde lo alto, o como dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces dice, me seréis testigos. Entonces es tiempo que la iglesia se levante siendo testigos en el poder del Espíritu Santo, manifestando cada uno de estos dones que acabamos de mencionar. Así que animamos a cada uno de ustedes que van a ver este video a que usted anhele el Espíritu Santo, y como consecuencia vendrá la manifestación del Espíritu para provecho de usted y de la iglesia. Hay algo muy importante que mencionabas ahora en la iglesia, que cuando el Señor nos regala un don, como es un regalo, no es como nosotros, ¿verdad? Porque a veces nosotros como humanos venimos, regalamos algo, pero si te enojas con esa persona, venís y se lo quitas. Bueno, no todos, pero la mayoría hacen ese tipo de cosas. Pero lo que viene de Dios, en cuanto a un don, que significa regalo de Dios, mi esposo explicaba eso, ¿verdad? Que el Señor, no porque nos portemos mal, venimos y nos quedamos sin el don que Dios nos dio, ¿verdad? No sé si podías explicar. Sí, porque como son regalos que Dios nos da, ¿verdad? Dios le da a la iglesia para ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces es bien importante entender esto, de que Dios no es como nosotros, lo que decía mi esposo. Dios nos da algo, nos regala algo. Muchas veces nosotros somos los que nos extraviamos, nos desviamos, pero el don o el llamado siempre estaría ahí, porque el contexto de lo que está hablando aquí Pablo a los romanos, le está diciendo que a Israel Dios no la ha desechado. Ellos negaron, le dieron la espalda a Dios, pero ¿qué pasó? El llamado siempre está para ellos, siempre son el pueblo de Dios, siempre son la nación santa. Entonces el llamado que Dios le hizo a ellos es irrevocable. Ellos han sido malos, le han dado la espalda a Dios, pero Dios siempre ha tenido un trato muy especial, y así es con la iglesia. Dios nos da dones, nos da un don de hablar en lenguas, dones de profecía. El malo podemos ser nosotros, lo podemos extraviar, pero el don siempre va a estar ahí, porque los dones y el llamado son irrevocables. O sea, Dios no lo va a quitar, sino que siempre va a estar ahí, porque no es la clave eso, sino que es
el Espíritu Santo dentro de nosotros, queriendo obrar, queriendo manifestarse. Sí, amén. Bueno, yo creo que este tema es muy importante. He venido platicando muchos temas a la juventud, más que todo, ¿verdad? Porque hay que trabajar con la juventud. Yo siento de que la juventud de este tiempo tiene mucho para dar a Dios, y que más cuando son capacitados y entienden las cosas del Espíritu, ¿verdad? En cuanto a los de los dones, aún mucho más, porque aquí una palabra que acabamos de leer dice pedir a los dones al Señor, ¿verdad? Y si nosotros tenemos el don de ciencia, de sanidad, imagínense cuántas cosas podríamos hacer por las personas que necesitan allá afuera un milagro o una palabra. Entonces yo creo que en buena hora el Señor está haciendo que nosotros nos movamos, que los canales podamos movernos y llevar palabra a las personas que lo necesitan, porque este tiempo estamos viendo que ya es un tiempo, ya está todo cumplido, ya está prácticamente las profecías ya están cumplidas. Solamente estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y lo que estamos haciendo es equipando a las personas, al mismo pueblo, para que podamos llevar urgentemente la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación a aquel que lo necesita. Así que le damos las gracias primeramente al Señor por permitirnos estar transmitiéndoles a ustedes este mensaje. Jóvenes, por favor, acaten consejos, agarren, escúchenlos y pónganlos en práctica. Y agradecemos también a mi esposo porque tomó para bien traer esta palabra para ustedes. Créanme que ha sido de gran bendición para mi vida, sé que para ustedes lo será también. Y muchas gracias por estar ahí siempre apoyándonos aquí en este canal. Y primero Dios, pronto volvamos a tener un mensaje con Él. Y pues muchas gracias por todo, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.